La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. Julián. De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en Hablemos de, el programa donde vamos a conocer a los consejeros constitucionales, a los candidatos consejeros constitucionales y quién sabe si podemos tener en esta mesa hoy a un nuevo consejero constitucional. Hoy estamos con Aldo Valle. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias a ti, Karina, por esta oportunidad. Y conoceremos un poco más de su vida, vamos a pasar de la política a los inicios y también a las ideas, que eso es lo importante poder presentar. Y por supuesto ahí tenemos el perfil del candidato que está apareciendo por supuesto en pantalla, Aldo Valle Acevedo, 67 años, casado, padre de familia, abogado, académico de la Universidad de Valparaíso. Y también independiente con cierta cercanía al Partido Socialista, que vamos a también estar hablando acerca de ello. Muchas gracias por venir, Aldo. Sabemos que ya comenzó la campaña, estamos en recta fija para comenzar con este nuevo proceso. Un proceso que comienza tras uno que no sabemos si decirle fracasó o aprendemos de esos errores. Y la primera pregunta, obviamente, queremos saber que ¿hay alguna sensibilidad en la población acerca de este proceso constituyente fallido para algunos, de buena manera para otros? Pero usted, como abogado, como padre de familia, como el rector, como el profe, como así le pueden decir su alumno, ¿qué lo hizo tomar esta decisión para aceptar este desafío y decir, ya, voy de candidato a consejero constitucional? Bueno, es muy importante que los países tengan una constitución política legitimada ante la sociedad, que tenga un origen democrático y que además contenga normas que permitan el desarrollo de todas y todas las personas. Nosotros tenemos, desgraciadamente, todavía una constitución vigente que tiene un origen no democrático, eso me parece a mí que nadie lo puede discutir, y además una constitución que tiene un sesgo ideológico que impide que se alcance, por ejemplo, un Estado social y democrático de derecho, que ahora afortunadamente se abre como alternativa a partir de las bases constitucionales que se establecieron en el acuerdo político que llevó y que está permitiendo este proceso, que es en realidad un tercer intento. Los países requieren tener instituciones sólidas, reconocidas por todos y todas, y eso no lo hemos logrado y tenemos ya un largo tiempo de conflicto constitucional que es necesario resolver. Y por eso que he querido ser parte, y como tengo esta convicción, cuando uno tiene la oportunidad, tiene que ser consistente y ser consecuente. Y si creo todo eso, entonces no podía simplemente sustraerme ni quedarme en esa zona de confort. No, esto es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que el país necesita. Pero cuando uno dice el país necesita, dice las personas necesitan, mi familia, mis hijos, mis nietos necesitarán, porque los países solo con instituciones sólidas pueden dar lugar a una vida ordenada de las personas. Esto sería como un legado también, usted menciona a su familia, esto sería como un legado para aquellas generaciones que vienen detrás. O sea, sabemos que es un proceso bastante complejo y muy interesante también. Nosotros como generación tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Tenemos una responsabilidad con el futuro de la sociedad en que queremos que vivan las generaciones siguientes. Tenemos que ser muy conscientes de una solidaridad intergeneracional
Y entonces tenemos que, por ejemplo, ¿no?, pensar en una constitución que efectivamente nos permita prever que no podemos seguir maltratando el medio ambiente, porque esos daños probablemente se hagan irreversibles. Y así también entonces tenemos la responsabilidad de que el país tenga una economía vigorosa que le permita a las personas encontrar un buen trabajo, tener un buen ingreso. Necesitamos tener también, ¿no?, esa solidaridad que significa asistir dignamente a quienes terminan su vida laboral, ¿no? Tenemos la responsabilidad, si efectivamente decimos que vivimos en comunidad, de que quienes están enfermos tengan una atención oportuna en salud. Tenemos la responsabilidad también de que quienes están hoy día en esa etapa, ¿no es cierto?, de la niñez, de la infancia o de la adolescencia, tengan la oportunidad de educarse. Y en consecuencia, si uno finalmente dice creer en todos esos valores, yo me sentí interpelado. Y cuando tuve la oportunidad, porque me lo plantearon diversas personas, me costó un poco, pero finalmente concluí que no podía negarme, y estoy con mucho entusiasmo y con esperanza, porque uno tendrá la oportunidad entonces de contribuir a vivir en una sociedad más ordenada. En esta contribución que usted está haciendo a la sociedad un poco más ordenada, señala usted, en su perfil, porque nos fuimos a la página web, señalaba que el proceso anterior dejó bastantes lecciones. ¿Cuál sería una de esas que usted puede decir, esta fue la lección que yo tomo y la puedo comenzar? Una lección es que las mayorías que se requieren para aprobar una constitución no son lo mismo que las mayorías que se requieren para un determinado periodo de gobierno o para aprobar una determinada ley. Las mayorías que deben dar legitimidad a una constitución requieren ser más plurales y, sobre todo, ¿no?, adoptar consensos en un conjunto de materias sustantivas, pero no en todo lo que se necesita finalmente para llevar a cabo un programa de gobierno. Las constituciones no son un conjunto de políticas públicas. Las políticas públicas son tarea de las coaliciones de gobierno. Y en consecuencia, a mí me parece que una de las lecciones que debemos sacar es que tenemos que disponernos con un espíritu colaborativo, obviamente, ¿no?, defendiendo nuestras ideas, pero entendiendo que las constituciones nunca van a ser expresión plena de nuestras ideas, sino que también de las ideas de otros, ¿no?, y de los valores y de las creencias de otros. Ojalá las nuestras, ojalá las propias, ¿no?, lo más que se pueda, pero eso tiene un límite. Si no reconoce eso, entonces se cae en un voluntarismo o en una radicalidad, bueno, que finalmente no permite avanzar. Muchas veces eso lleva a retroceder. Entonces sería escuchar, por así decirlo, y vamos a irnos a una breve pausa porque a la vuelta vamos a continuar conversando de algunos temas también que vienen con la vida personal, y por ahí vamos a ver el perfil del candidato en las redes sociales, porque nosotros estamos viendo eso. La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. Atención, Julián. De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Ya estamos de vuelta en Hablemos de, y vamos a seguir hablando con el candidato a consejero constitucional Aldo Valle, y le vamos a mostrar unas imágenes que vimos muy entretenidas en las redes sociales, porque nosotros somos súper copuchentos, y nos fuimos a su red social y vimos una imagen que nos llamó la
la tensión que dice marquemos la diferencia, región de Valparaíso, y dice por la defensa de la universidad pública. Ahí estaba en una manifestación que... Así es, una manifestación que, siendo rector de la universidad, convocamos a estudiantes, a funcionarios y a académicos. Me acompañó esa vez también el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sangüesa. Lo hicimos porque las universidades estatales estaban viviendo una crisis a través de todo el país. Esa crisis era consecuencia del abandono que hacía el Estado y que habían hecho los gobiernos de las universidades estatales. Y eso generaba una conflictividad interna, ¿no?, que hacía muy difícil la convivencia en las instituciones universitarias, tomas, paros prolongados. Y entonces habían unas razones que los estudiantes, por ejemplo, no necesariamente entendían bien que no era responsabilidad solo de las autoridades universitarias, ¿no? Yo precisamente llegué a ser rector a consecuencia de una crisis que hubo en la Universidad de Valparaíso el año 2008, ¿no?, que terminó con la renuncia y la salida anticipada del rector que había antes. Y por eso nos pareció que había que demandar ahora ante el sistema político que se hicieran modificaciones sustantivas para que las universidades estatales no se vieran expuestas a esa conflictividad interna que les impedía llevar a cabo su misión académica, en investigación, su tarea universitaria más específica. Y ahora en este rol de candidato a consejero constitucional, ¿cómo se abordaría en la nueva constitución la educación como derechos y otros derechos sociales? ¿Cómo los van a abordar? Hay un conjunto de derechos sociales básicos, ¿no? Educación, desde luego, salud, seguridad social, ¿no? Sistemas de vivienda, ¿no?, que urgen de una respuesta. Tienen un estándar diferenciado todavía en el país. Nosotros tenemos un sistema de salud que comparativamente, ¿no?, es superior al de otros países, pero sabemos que hay una larga espera para la atención de especialistas, que en distintas regiones del país no hay el número de especialistas. O sea, se necesita de una mayor inversión pública en salud. Y en educación es muy importante que la educación no se ocupe solo de la cobertura. Nosotros hemos ampliado la cobertura, la hemos ampliado en educación general, en educación básica. Todavía no tenemos la suficiente cobertura en educación prebásica, ¿no? Hemos ampliado la cobertura en educación superior, pero la pertinencia y la calidad de la educación todavía están pendientes. Y eso entonces requiere de que la Constitución tenga orientaciones muy claras hacia los órganos del Estado. No puede ser que los órganos del Estado finalmente queden liberados de no atender con la urgencia, con la prioridad y desde luego con el estándar de calidad que se necesita. Eso ocurre cuando se produce la privatización de la educación, cuando la educación tolera el lucro, ¿no?, cuando todo se cree que debe ser privatizado. Y entonces nosotros hoy día tenemos problemas y es muy triste reconocerlo, pero no tenemos los niveles de calidad igualitarios que la educación requiere, porque no puede ser que alguien tenga literatura de primera categoría y que otros tengan literatura de tercera categoría, ¿no? Y lamentablemente, ¿no?, si usted no atiende eso como un derecho social que la Constitución orientará, promoverá, garantizará, se produce esto que se ha producido en el país. Y esta propuesta que usted señala de la nueva Constitución, ¿vendría entonces a saldar esta deuda histórica? Bueno, las constituciones no producen efectos materiales inmediatos, ¿no? Porque si alguien dice que se va a solucionar porque eso se incorpore en la Constitución, lo que va a ocurrir es que la responsabilidad del Estado con la sociedad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque los órganos del Estado, las autoridades del Estado van a tener que responder en
un procedimiento político, en un procedimiento institucional, ¿por qué finalmente las políticas públicas no dan satisfacción a esas necesidades que tiene la sociedad y que tienen las personas finalmente? Perfecto. Aldo, seguimos observando su red social y hay una imagen que es de una de sus campañas políticas anteriores que dice: a pesar de una dificultad inicial, pude ejercer mi derecho a voto. Le invito a que acudan a las urnas como lo hicimos para recuperar la democracia y en el plebiscito de octubre pasado. Es una oportunidad para enmendar el rumbo y construir una mejor región y un mejor país. Ahí usted estaba votando. Sí, es un episodio que se pasó? produjo el día de la votación. Yo, claro, no he tenido tanta participación política porque mi oficio, digamos, mi profesión ha sido otra, ¿no? Principalmente la de profesor universitario. Pero claro, en esa elección de gobernador a gobernador regional, me encontré con que al momento de ir a votar, la casilla, ¿no?, en el registro que se debe firmar ya estaba firmado y tenía los datos de otra persona, ¿no? Y entonces tuvimos que concordar ahí en un procedimiento para que quedara claro que yo no había votado, ¿no? Y lo que obviamente la mesa entendió que era así, ¿no? Porque yo me presenté desde luego con mi identificación y que debía dejarse constancia, o sea, solicité que se dejara constancia y con eso se solucionó el problema. Pero eso demoró mucho a las personas que estaban afuera, mi salida, entonces tuve que dar esa explicación. Bueno, especialmente a periodistas que estaban afuera. Un momento tenso, me imagino, y ahora en estas, ya estamos finalizando, pero para finalizar, en estas votaciones que van a ser obligatorias a comparación de la votación anterior en la que usted estuvo sometido, ¿cuál es el mensaje que le puede entregar a las personas, ahí a la cámara, a su público? Bueno, yo quisiera principalmente, ¿no?, convocar, invitar a que participemos de este proceso constitucional. Los países tienen que celebrar cuando resuelven por medios institucionales sus diferencias. Y si nosotros ya tuvimos un proceso en que la ciudadanía, ejerciendo una opción legítima, ¿no?, democráticamente, rechazó el proyecto que presentó la convención anterior, pero luego el sistema político, ¿no?, acordó convocar a un nuevo proceso, ciertamente algunos pueden tener distancia, pueden tener decepción, frustración, pero finalmente es una gran oportunidad que podamos resolver nuestras diferencias siempre por medios institucionales. Y entonces la invitación es a que, primero, participemos en el proceso de elección de quienes van a integrar el Consejo Constitucional. Yo estoy aquí en esa condición de candidato a consejero constitucional. La elección va a tener lugar el día 7 de mayo próximo, ¿no? Ese consejo se va a integrar por 50 personas, va a trabajar durante 5 meses y va a proponer un texto a un plebiscito de salida. Y ahí también es muy importante que usted participe en ese proceso, porque será tal vez el momento en que vamos a poner término, ojalá por largo tiempo, a un conflicto institucional que ya se ha prolongado, a mi juicio, excesivamente. Entonces, la invitación es a informarse y a participar de este proceso, porque le hará muy bien a Chile. A veces parece que la política tiene poco que ver con la vida de cada uno, pero no es así. Si los países no logran estabilidad política, difícilmente tienen desarrollo económico. Si los países finalmente no tienen instituciones responsables, no tienen un sistema político que tome decisiones oportunas, la vida privada de la gran mayoría de las personas se puede ver muy afectada. De modo que, aunque a veces no nos simpatice, es bueno tomar estas responsabilidades, como la que yo tomaba ahora al ser candidato a consejero constitucional. Un desafío y una invitación a involucrarse, y nosotros le agradecemos a Aldo por acompañarnos en este capítulo
y a ustedes por también acompañarnos. Quédese en la programación de Canal Local, siga investigando acerca de estos consejeros constitucionales y nos vemos en otro capítulo, acá en Hablemos de. ¿Todo bien? La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro.